Estilo Presente es un mensaje expuesto en nuestro templo de la calle Ramallo 2010, a 2 cuadras de Avenida Italia y Comercio. Deseamos que usted pueda edificarse en la palabra de Dios y edificar a otros también. Recuerde, estamos para servirle. Si desea más material, solo llámenos al 507-1064 o escríbanos a Iglesia Emanuel, Pastor Alfredo Peña, Ramallo 2010, Montevideo, Uruguay, código postal 11400. Que Dios complete la obra en usted al escuchar este mensaje que lo llevará a una dimensión más allá de vivir. Y quiero darlo con la seriedad que lleva al asunto. Un tema nuevo que sé que va a ser de bendición para todos ustedes. ¿Ustedes creen en la autoridad? Dice, pastor, si usted, ¿por qué no le han metido la multa que me metieron a mí? No, la autoridad es la autoridad. Se me fue Marcos. ¿Dónde está Marcos? No, porque yo iba a hacer una pregunta a Marcos. Marcos está aprendiendo quién es autoridad. Y me interesa cómo la voz del padre golpea más fuerte a la conciencia de que la voz de la madre. Ahora, ¿qué es lo que hace que él tenga otra forma de proceder con la voz del padre? Que el padre le pide algo y la madre, creo que antes de que él establezca este juicio de valores dentro de su parte consciente, hay una preparación para que él juzgue si esto vale la pena tomarlo con autoridad o no tomarlo con autoridad. Todos nosotros somos formados de diferentes entornos sociales, entornos familiares. Unos que nacieron desde pequeños nunca recibieron una palmada en la cola. Otros nacieron desde pequeños donde nadie les dijo esto es bueno, esto es malo. Nunca tuvieron el rezongo del viejo, algunos accidentalmente. Yo escuchaba hace rato, hoy en el día, de un evangelista que se le murió a la madre a los 6 años y no sé qué pasó con el padre. Y todo eso va creando el carácter de la persona. Hay personas que usted los para en la calle con 18, 20 años y le habla acerca de este tema de autoridad y se le ríen en la cara un poco más, le sacan la lengua y no sé, porque ellos no saben lo que es autoridad. Importa un bledo de autoridad. Yo soy la autoridad, dicen algunos. Cuando nosotros empezamos a mirar la autoridad que la Biblia habla, que nosotros tenemos que tener, habla de una autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual para usted? ¿Cómo sabe que un hermano tiene autoridad espiritual? Porque habla en lengua, interpretó, le impuso las manos a alguien, cayó del lomo, yo qué sé, agarró al diablo y lo agarró y lo puso a fuego lento en el horno. Al fin, este hermano tiene autoridad porque fíjate que lo agarró al diablo y lo puso dentro del horno. Nadie ha podido agarrar al diablo y lo puso dentro del horno y lo está calentando todavía a fuego lento. ¿Qué es autoridad espiritual? Nosotros a veces tenemos un merengue en la cabeza que creemos que autoridad espiritual es hablar bien, tener un buen porte, calzar una buena corbata, codearme con 4 o 5, yo qué sé, haber tenido el tercer cielo, haber estado bailando el malambo con algún arcángel en el cielo. La autoridad espiritual, ¿qué tema que es? Autoridad, según la Biblia, es delegar poder, mandato, magistratura. Es impartir una orden, sabiendo que yo recibo orden y por ende doy órdenes a otros. Eso es tener autoridad espiritual. La autoridad en el principio, si uno mira la Biblia, Dios creó todo. Dios se le antojó crear todo, y ustedes van a encontrar así en la Biblia, en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, 2, creó la luz primero, los cielos, después separa el agua de la tierra y crea los vegetales, el sol, la luna y las estrellas, grandes monstruos y aves, animales terrestres y el hombre.
Y después a Dios se le antoja descansar. ¿Qué Dios que tenemos, che? Hasta se da el lujo de descansar. ¿Es que Dios se cansa? Es que Dios se reservaba el derecho de mostrar que Él era autoridad. Él creaba o no creaba. Me interesó la definición que yo nunca la había escuchado hoy de Guillermo Maldonado, acerca del Shabbat. Y el concepto de Dios era que un israelita entendía, un hebreo, que para que algo sea Dios es porque tenía poder en sí mismo de crearse y de crear otras cosas, si no, no era Dios. Ese era el concepto que tenían los israelitas. Y él habla en su mensaje de cómo Dios se le mostró a él y cómo cambió su ministerio cuando él llegó a concebir que si yo no tengo ese Dios de autoridad de crear o no crear, yo tengo un problema con ese Dios. Yo no voy a disfrutar de todos los beneficios, milagros, señales, prodigios, crecimiento, conversiones, hacer esto, hacer lo otro, porque todo se tranca. ¿Por qué? Porque voy a tener un Dios limitado, y Dios es tan respetuoso que en su autoridad a nosotros se nos revela según nuestra fe y nuestra relación con Él. Y se mandó un estudio profundo que a mí me impactó. Yo he escuchado un montón de veces predicaciones acerca de lo que significa la autoridad de Dios, pero esto me cautivó. Dios se manifiesta al hombre como la autoridad suprema. Dios delega su autoridad al hombre. Uno mira allí en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, cómo Dios le da autoridad al hombre aún de ponerle nombre a los animales. Dios le entrega su creación a un ser perfecto. El hombre hasta ese entonces era perfecto, era no la fotocopia de Dios, era el calco, era el molde de Dios con dos patas, por decirlo así. Era Dios caminando en persona perfecto, no había error ninguno en el hombre. Más, el hombre había sido hecho según Dios con libertad, así como Dios tiene libertad. Era la imagen perfecta de Dios. Lo hizo tal así que lo hizo con vida eterna, lo hizo para que no vea la muerte, y le dio un regalo preciado, que eso vale, no tiene precio, que es la libertad de escoger. Dios no fabricó allí en el Edén marionetas, no fabricó maniquíes. Dios no hizo a personas atadas, Dios hizo a seres humanos libres. El hombre perdió esta autoridad al pecar. Génesis 3:6. Prefirió conocer la diferencia entre el bien y el mal. Lo único que el hombre conocía hasta ese entonces era el bien, que era la inocencia. Por ese error Satanás se adueñó de lo que era del hombre, la creación. El hombre fue despojado de su autoridad y beneficio por su propia voluntad. El hombre escogió, no Dios. El hombre escogió vivir quebrado en su relación con Dios. Cuando uno ve pasar todos los siglos, miles de años desde la creación del hombre, aun cuando viene Jesús, uno comienza a entender lo que significa la venida de Jesús al mundo. Jesús viene a restaurar nuestra condición original. Se había quebrado algo y Jesús dice: yo voy a venir al mundo para restaurar lo que está roto, que el pecado producía. Mateo 8:18 dice la Biblia que Dios nos da esa autoridad para atar y desatar a través de la oración, a través de una relación con Dios. Dios le da una llave, le da una autoridad, le da algo más poderoso que un mouse para cambiar cosas en el mundo de la cibernética. Dios dice: con la oración podrás hacer cosas donde yo te voy a ayudar a mover cosas que no son reales, irreales, sobrenaturales. Dios le da un poder a través del hombre en la oración que lo había perdido en el Génesis. En Marcos 11:24 nos enseña a poder a nosotros entrar a poseer las cosas creyendo. Si llegamos a desarrollar ese poder del creerle a Dios, si llegamos a desarrollar nuestra fe de tal manera que no sea un mero conocimiento intelectual o sino algo que viene del corazón, de adentro, confianza plena. Eso tiene que ver con creer, confianza total, sin reserva. Nosotros recibiríamos las cosas que tenemos. En Juan 14:12 también Él nos promete hacer grandes cosas con nosotros. Y ustedes conocen: mayores haréis. Y yo creo que si Jesús ahora mandara un fax del cielo así,
a la tierra a toda la cúpula evangélica o a toda la cúpula cristiana mundial, que no se la mande a la oficina Billy Graham o la de Gigi Ávila o la de Benigino o la de el pastor fulano que usted quiera ponerle. No, que se la mande al pueblo cristiano. Yo creo que una de las cosas que Jesús escribiría desde el cielo es: estoy asombrado en ver las grandes maravillas que hay alrededor de la tierra, que superan todo lo que yo pude hacer en 3 años de ministerio. Jesús jamás violó su palabra, su profecía. Él dijo: mayores cosas haréis, y se han cumplido. Portentos impresionantes. En los tiempos de Jesús transformó el agua en vino. Pocos años atrás, Dios le puso aceite sobrenatural a un avión antes que se chocara, porque un siervo de Dios oraba arriba del avión antes de que se reventara y hicieran pomada. Y después, cuando se bajó, dice: Dios me dijo que analicen el aceite. Y fue al laboratorio y no logran entender de dónde surgió ese aceite. No se puede explicar hasta el día de hoy. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue siendo infinito en la creación de sus milagros. Y Dios sigue siendo el portentoso. Él nos da todo este privilegio para que nosotros podamos obrar bajo esa dimensión. Resumiendo, podemos decir que Dios creó todo para luego ponerlo en manos humanas, pero con una condición: mantener fidelidad hacia Él. Desgraciadamente, nuestros primitivos padres Adán y Eva desobedecieron, y hoy por medio de Cristo somos restaurados. Antes se rompió algo y ahora en Cristo hemos sido restaurados. La esperanza. El segundo ejemplo que quiero hablar acerca de autoridad espiritual, yo quiero tomar el ejemplo de Jesús. Jesús sigue siendo el ejemplo sublime de lo que es autoridad espiritual. Así en Filipenses 2, ustedes conocen ese famoso pasaje de Filipenses. ¿Quién no ha leído como cristiano Filipenses capítulo 2, donde habla de aquel siervo que se humilló, se entregó hasta la muerte, fue obediente, etcétera, etcétera? Del 5 al 11, donde Pablo dice que tiene que haber este sentir que un Cristo Jesús tiene que haber en nosotros. Y aún allí, Hebreos 5, capítulo 5, versos 7 al 9. Cristo siempre obedeció al Padre y a las autoridades, pagó sus impuestos y mandó a cumplir con las órdenes del César. ¿Sí o no? ¿O Jesús violó, anduvo haciendo trampa, anduvo dando alguna coimita por ahí para que lo dejaran entrar en el muro? No, es que Jesús era mejor que Tuzán. Él hacía así y sacaba dólares por todos lados. Jesús no precisaba eso. Jesús era más grande que todos los chorros de hoy en día, estos ilusionistas. Jesús podía multiplicar el pan, los peces, podía sacar el impuesto exacto sin que sobre nada, ni un centavo ni otro, y que hablan un pescado y ahí dentro está el impuesto, y estaba el impuesto para pagar. Jesús tenía poder para hacer cualquier maravilla de esta. La obediencia, cuando uno mira este ejemplo de Jesús, el obediente, la obediencia siempre requiere un corazón humilde. Si alguien dice: yo quiero estar bajo autoridad, examínese: ¿hay obediencia en usted? ¿Hay humildad? O simplemente dice: soy humilde, soy obediente, y en algunas cosas tengo espinas. La obediencia a Dios debe ser sin medir las consecuencias. Pueden decir amén a esto. Es preocupante eso. El silencio de usted me preocupa tremendamente. La obediencia a Dios debe ser sin medir las consecuencias, hasta la muerte. Lucas 22, 42. Él oraba: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, es un trago amargo, le está diciendo. Estás dando hiel. Señor, dame un hígado para digerir esta hiel. Señor, yo no puedo tomar más ese trago. Señor, es difícil. Y obediente hasta la muerte. Cristo se despojó voluntariamente de su autoridad como Dios y vino a obedecer. Tenía que probar su obediencia como hombre y la aprendió. Dice Hebreos 5:8. Pablo, allí escribiendo en Hebreos, él dice que él fue y nos dejó legado, nos dejó ejemplo de lo que significa ser obediente. Por medio de los padecimientos y las pruebas, Dios nos enseña a obedecer. En cierta oportunidad, el Señor Jesús, entrando a Capernaum, le manifestó a un centurión romano su voluntad de ir a sanar a su criado. La respuesta que recibió de este soldado lo maravilló a Jesús. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro:
ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice la Biblia que Jesús dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Este centurión recibió el entendimiento de un principio fundamental en la vida cristiana. Este centurión, sin hablar en lenguas, sin ir todos los domingos a la iglesia, sin tener años de Biblia ni teología, ese hombre, sin tener todas las manifestaciones del Espíritu, aprendió un principio de autoridad delegada. Me interesa una de las frases que me golpeó duro ayer cuando escuchaba de por qué fracasan muchos planes. No es el G12, ni el G7, ni célula, ni la iglesia. Porque muchas veces dice, porque el pastor es el hombre orquesta y la autoridad delegada se trunca, porque cada uno quiere hacer lo que quiera. Digo, Dios mío, le está predicando a los uruguayos Y yo, mientras escuchaba, digo, Dios mío, ¿cómo reaccionarán esos 90 uruguayos sentados allí? Porque acá todos en el Uruguay somos todos Fossati. Todos sabemos más que Fossati incluso. Todos somos Billy Graham acá. Todos somos Luis Palau. Somos los más ganadores de alma. Y todos somos los Welby. Sabemos todo. Y yo someterme a vos, faltaba. Vos sometete a mí. Es una puja para ver quién se somete a quién. Y es interesante que este hombre se paró frente a Jesús y dijo, yo no soy digno de nada. Tú simplemente da la orden y asunto terminado. Ese hombre interpretó lo que significa la autoridad. Número 3, yo quiero hablar acerca del principio de la autoridad delegada. Y para entender este principio de lo que es autoridad delegada, para tener autoridad, en otras palabras, es necesario estar bajo autoridad, o sea, en obediencia. Una persona que dice, yo tengo autoridad espiritual y no está bajo autoridad, no tiene autoridad ninguna. ¿Por qué Cristo tenía una autoridad que era digna de admirar? ¿Por qué sanaba enfermos y echaba fuera demonios? ¿Por qué sanaba enfermos y echaba fuera demonios? La respuesta es que siempre vivió en perfecta obediencia. Dice Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta que se me da la gana, hasta que yo lo sienta. Si yo no siento de Dios, yo no voy a ser obediente. ¿Usted alguna vez se justificó o escuchó a alguien que dice, yo no voy a dar nada, ni voy a preocuparme por fulano, y menos ir a orar y doblar las rodillas por fulano? No, yo no siento de Dios. ¿Quién dijo que hay que sentirlo? Y saben que la persona que dice no siento de Dios está diciendo, mírenme lo rebelde que soy. Y Dios manda un fax desde el cielo. Esa persona no está dispuesta a ser usada por Dios. Si alguien fue grande y fue usado por Dios, fue Jesús, porque se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. Él podía decir, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así en Juan 5:30. Yo no hago nada, hago lo que a Dios se le antoja, así que lo voy a hacer. Hago lo que no hago lo que se me da la gana, hago lo que a Dios le place. Me interesa la frase que dijo Telmo Olivella, el que después le apodaron, el que antes de convertirse le decían el diablo. Cuando él se convirtió, un sábado mañana fuimos con el pastor Germán a la casa y salió con medio cordero y lo puso dentro del auto. Y dice, pastor, esto porque te digo, hermano, pero no haga eso. No, calladito la boca. Y yo, qué respetuoso el hermano, le pide al pastor Germán que se calle la boca. Y dice, un momentito, ¿y por qué? ¿Así que usted me prohíbe hablar? Y dice, no, usted agarre y lleve esto porque Dios me lo ordenó. Y lo dejó sin palabra. Y cuando veníamos en el auto rumbo a Jun, le digo, Germán, ese hermano, dice, lo que pasa es que ese hermano no tiene el veneno de otros viejos. Es un hermano nuevo que se convirtió en el campo y lee la Biblia, apenas sabe leer, está aprendiendo a leer, y lo poco que entiende lo aplica. No se envenena con el veneno de otros. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Por eso una persona nueva en la fe es más fácil de adoctrinarla y de enseñarle autoridad delegada que otro que hace años que está en la fe, y tanto para cuestionar, y para todos son como chanchos jabonados y más, son filósofos. Le enseña hasta el apóstol Pablo, le dan cátedra a Pablo. Pablo no, Pablo fue un poroto, yo soy más que Pablo y más que Jesús. Mi doctrina no es mía, decía Jesús, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Y en Juan 12:50 también dijo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa frase, cuando yo miraba este material, me hizo acordar a Telmo Olivella.
Dios me dijo cuando yo mataba al animal hoy a las 3 de la mañana, la mitad no es mía, la mitad es para el siervo de Dios. Y mira, hermano, usted entraba a la casa del hermano Telmo, era una pobreza impresionante. Pero el tipo lo que quería era ser bendecido por Dios. Le importaba un bledo hacer un testimonio ocular. No tenía ni televisión, no tenía cable, no tenía aire acondicionado, una cocina a leña, no había gas, no había... Era una carnicería esa de campaña, donde una radio chiquitita de esa que con eso escuchaba los programas de radio y nada más. Pero él se sentía feliz en decir, Dios me dijo que hiciera esto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y te dijo que hagas esto? Y si Dios te habla, tú no lo cuestionás. No, Señor, jamás. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo tienes que comenzar a meterle para el reino de Dios? No siento de Dios, no es mi ministerio. Cuidado, lo poco que Dios te dio te lo va a sacar. Juan 8:29, Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Pudo terminar su carrera diciendo, allí en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Usted podría alguna vez orar de esa manera? Yo quiero que nosotros podamos no alimentarnos con culpa de deudas pendientes, vivir el día de hoy conforme y no sintiéndonos en esa comparación odiosa de que fulano de tal tiene 1000 y 10.000. Me gustó el mensaje de Marcus Witt, donde él habló de algunos hermanos pastores que hace 20 años tienen 15, 18, 20 miembros en algunos pueblos tan recónditos que casi ni ómnibus, ni autos, nada, ni casi ni bicicletas tienen, y un pastor está sirviendo a Dios allí y es tan exitoso como aquel que tiene 5.000. Y pocos aplaudieron en el estadio. ¿Sabe por qué? Porque hay una fiebre al exitismo. Hay una enfermedad diabólica donde creemos que cuanto más tenga donde rascarme, más éxito tengo, ¿no? Y tenemos un palenque podrido. No nos estamos rascando en Dios, nos estamos rascando en los éxitos que el hombre puede lograr y no lo que Dios quiere darte. ¿Y qué decir acerca de las autoridades terrenales? ¿Utilizó Jesús prerrogativas para no respetarlas? Él buscó la excusa. Él dijo, bueno, sí, pero esto de ninguna manera. Antes bien cumplió toda justicia pagando impuestos y aceptando aún el dolor del castigo físico para cumplir la voluntad del Padre. Cristo es nuestro ejemplo de vida bajo autoridad. Por tanto, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esas palabras, ¿quién las dijo? ¿Benny Hinn? No, la dijo Morris Cerullo. La dijo Juan. Juan vio que en el primer siglo había mucha gente que hablaba de Dios y había lindo, había bonito, habían cosas que hablaban de Cristo y hasta el propio diablo predicaba en el primer siglo. Y Juan tuvo que escribir una carta para que todo aquel que confesaba que Jesús había venido en carne y sangre y que su vida daba testimonio, y la principal evidencia de su testimonio era el amor. Tenía que andar como Cristo andaba, si no, no era un clon, era una fotocopia de Jesús, no era Cristo andando. No tenía olor a cristiano. No había cristianismo en él, había religiosidad. Y Juan fue enfático, radical, sin medias tintas. Él llegó a escribir esa gran declaración así en 1 Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo quiero en algunos casos mirar, si ustedes tienen Biblia en mano allí, algunos casos de rebeldía que hubieron en la Biblia. Busquen allí en Levítico. Ustedes conocen la historia de estos personajes. Levítico capítulo 10, en el caso de Nadab y Abiú. Capítulo 10 del 1 al 11. Ustedes conocen toda la historia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y subraya esa palabra allí, nunca les mandó. Dios dice, nunca los tuve en cuenta. Pero ellos se pusieron a hacer como diciendo, no pasa nada. Dios nos llamó al ministerio. Y se pusieron a hacer lo que Dios les dijo. Nunca yo les dije que les gustaba el púlpito, les gustaba el micrófono, les gustaba la representatividad, les gustaba una plataforma de lanzamiento, les gustaba el prestigio.
Eso es otro de los temas que lo vamos a ver en uno de los DVD allí, que es muy fuerte, es lindo. Me gusta porque yo creo que necesitamos gente que nos venga a cuestionar nuestros principios para que nuestros principios se hagan más fuertes. Estos tenían un problema, tenían un concepto light de lo que significaba servicio a Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubrirás vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. No era una unción para hacer lo que quería, era una unción de protección. Y no jueguen con la unción, le estaba queriendo decir a Dios. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Hasta dónde Dios quería hacer un pacto? Aún con el estómago y los intestinos y todo. Estatuto perpetuo será para vuestra generación, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. En una palabra está diciendo: límpiense interiormente para que puedan tener un microscopio, una lupa, un discernimiento tal para poder entender entre lo profano y lo impío. Y hoy día parece que falta discernimiento. A mí me preocupa. Yo estoy muy molesto de que al pobre Marquitos le hayan prohibido venir a la iglesia. Me da miedo por lo que Dios puede desatar. Jamás un padre tendría que usar como castigo prohibirle ir a la casa de Dios. Es empujarlo al infierno, cerrarle las puertas a un ser humano para que tenga un encuentro con Dios. Es lo más catastrófico que puede haber, algo más grande que un tsunami. Es como empujar a una persona que el diablo juegue con ella. Dios va a demandar de los padres. Y cuidado cuando Dios ponga su mano sobre un ser humano que sirve de tropiezo. Estaba leyendo hoy en Mateo un pasaje de aquellos que son obstáculos. Marcos, creo que fue, sí, en Marcos, capítulo 9. Cualquiera que haga trompezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, bla, 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 bla. Ustedes conocen toda la historia del pasaje. Ay de aquel que sirve de tropiezo. Pobre. Oremos para que la fe de Marcos no falte. Yo creo que hay otra forma de castigarlo, en el sentido, buen sentido de la palabra, bien usada, castigo de disciplinar a una persona y no sacar eso. Estos muchachos, Nadab y Abiú, tenían un problema. La rebeldía se manifiesta cuando obramos sin la coordinación del resto del cuerpo. Ellos hicieron lo que se da la gana. Mire, es en el verso 1. Los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y se pusieron en ellos. Y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ni importó un bledo consultar a Moisés. Yo hago lo que se me da la gana. A veces me da que pensar que Nadab y Abiú eran uruguayos. Hicieron cada uno lo que se da la gana. ¿El cuerpo? No. La rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos a Dios como a nosotros nos parece y no como Dios mismo nos manda. Descuidar los mandamientos de Dios es rebeldía. ¿Sí o no? ¿Por qué lo dijiste medio entre dientes? ¿Descuidar los mandamientos de Dios es rebeldía? ¿Sí o no? Porque si vos no estás convencido de este principio, hay un problema entonces para entender qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Te da lo mismo robar, total, si Dios bendice el robo. Descuidar los mandamientos voluntariamente, Dios te va a hacer culpable. El presentarnos ante Dios en rebeldía nos acarrea juicio. Fíjate lo que dice el verso 2: y salieron delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
La rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos a Dios como a nosotros nos parece. Dios desea que entendamos como Él ha establecido el hacer las cosas. Verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dios quiere que nosotros tengamos esa cualidad, ese, como dicen los brasileños, ese jeito, esa fineza, esa agudeza de poder entender entre lo genuino y lo que parece ser genuino y no es genuino. Es falso, es falso. A mí me tocó mucho porque en el 2003, el hermano Caraballo tiene en su casa un captor de llamada. Y un hermano dijo que varias veces llamaba, y el hermano se preocupa mucho por los hermanos, los llama por teléfono con el celular, y en la casa tiene todo, tiene un sistema más sofisticado que los nuestros. Y si el hermano dijo, mire que lo estuve llamando, pastor, porque yo no me olvido de la iglesia, y dice, hermano, yo nunca escuché un mensaje en su casa. Yo he llamado, pero cuando yo escucho el mensaje de su contestadora, entiendo que me gusta hablar con usted, pastor. Yo no quiero dejarle mensaje a la máquina, quiero hablar con usted. Así que estuvo llamando. Y cuando volvimos a la casa, el pastor hablaba muchas cosas muy confidenciales conmigo. Volvimos a la casa, me dice, déjame. Y fue al captor de llamada y empezó, como tiene un archivo de más de 100 llamadas, algo de 200 llamadas, y tenía todo, tiene configurado la hora y los días y todo, que puede. Volvió para atrás. Dice, por lo menos, mira, yo tengo llamadas de hace 3 meses aquí dentro, nunca entró una llamada. Y le dijo a la esposa, le digo, hermano, si yo no entiendo mal el inglés, ¿usted le dijo que la hermanita es mentirosa? Sí, es mentirosa. Dijo que entraron llamadas. Dice, la otra es que ella ora de tal manera que después de llamar acá, ora que el Espíritu Santo borre la llamada, el número en el contestador. Y capaz Dios tiene poder de cosas. Y dice, no, es que Dios nunca bendice la mentira. Dios no hace milagros sobre una mentira. Dios siempre hace milagros sobre una verdad. Y esto me sirvió de lección para que alguien me diga, no, pero yo estuve llamando a tu casa y me atendió. Sí. Voy al contestador y miro el captor y allí no aparece la llamada. Y eso me da que pensar que hay una crisis, no tanto con el tema de la mentira, una crisis en lo que significa autoridad espiritual. Concebimos una autoridad light. Me gustó lo que un predicador dijo, autoridad espiritual, dice, no es pasar adelante y cantar lindo. Y él habló y largó unos varillazos por algunos cantantes que estaban allí en la plataforma en el Congreso, porque dice, la autoridad espiritual es que tú vivas de acuerdo en santidad, en transparencia, con temor de Dios y en la verdad. Estos Nadab y Abiú tenían un problema serio. María y Aarón, ustedes recuerdan allí en Números capítulo 12. Ustedes conocen la historia de estos rebeldes también. Números capítulo 12 es fuerte. Eran personas murmurantes. Las diferencias personales no deben llevarnos a cuestionar la autoridad, sino a orar por ella. Fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y ustedes conocen toda la historia. Después te lo explico. Es toda una historia. Hay diferentes escuelas de esta mujer cusita. Dios delega su autoridad soberanamente. Por ello no debemos creer que nosotros lo haríamos mejor. Fíjate lo que dijo en el verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Un chisme que se habló en la oscuridad a espalda del siervo de Dios. Si están allá, escucha. Dice la Biblia, Dios lo oyó. Cada vez que tú cuereas al hermano a espaldas de él, hay una grabadora perfecta. Yo ya he grabado varias células sin que ustedes sepan. He grabado en Los Martínez unas cuantas. Ya grabé algunas en la casa de los Duartes. He grabado algunas células de aquí en la casa. Puede traer un grabadorcito que da porquería chiquitita del tamaño de una caja de fósforo, que graba 6-7 horas y no gasta casi nada de corriente, y que graba con una fidelidad que hasta se escucha hasta el destornudo del perro allá en el cuarto. Y lo pongo acá adentro y nadie sabe.
No es pecado. Yo lo grabo. No, depende, si vos me querés hacer culpable, me tendrás que mostrar. Yo tengo autoridad para escuchar y discernir y archivar. Creo que estoy sufriendo de amnesia y el grabadorcito me está ayudando a no sufrir de amnesia. Entonces es pecado tomar nota. Entonces no voy a tomar más nota. Es pecado tomar nota. Y voy a seguir grabando. Voy a ir a varios lugares donde voy a grabar. Voy a llegar porque tengo que ver. ¿Y te vas a estar cuidando? No. Ahora me pregunto, ¿qué más importante, la grabadora de Alfredo o la grabadora de Dios? ¿Y por qué hablas mirando el cuaderno? Mírame acá la cara. Ajá. ¿Y qué pasó con esto, con la grabadora de Dios? Dice que Dios los escuchó. Antes que inventaran el grabadorcito digital, Dios ya había inventado de meterse donde otros no se meten. Dios está en todas partes, ¿sí o no? Y esto tenemos que entenderlo, que mi Dios está en todas partes. Yo puedo sufrir de amnesia. Dios no sufre de amnesia. Dios tiene recuerdo, Él se graba todo. Estos, María y Aarón, tenían un problema. Dios les delega su autoridad soberanamente. Por ello no debemos creer que nosotros lo haríamos mejor. Ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer mejor. Y Dios oye la murmuración acerca de la autoridad y la frena para poder detener el mal. Solamente Dios a Moisés, Dios usa para escucharle. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Debemos tener temor de hablar mal en contra de las autoridades. Fíjate lo que pasó, verso 8. Cara a cara hablé con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dios reprendiéndoles. La murmuración acarrea juicio. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 9. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. La murmuración le trajo lepra. Cuidado. Usted sabe lo que es murmuración. El otro caso de rebeldía, Coré, Datán y Abiram. Usted conoce allí Números 16, capítulo 16. Otro pasaje, yo tengo varias cosas señaladas aquí de la terquedad, de la ingratitud, de ser separado. He predicado varios pasajes acerca de la rebelión de Coré. Para Dios, todos somos iguales, y Él deposita la autoridad sobre la persona que quiere. ¿Sí o no? Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y nosotros debemos ver al hombre, no debemos ver al hombre, sino de dónde proviene su autoridad con la cual ha sido revestido. Ellos no tenían esa visión, no podían entender lo que había en su corazón. Más lo trataban de hacer light. Este yo lo conozco Con Jesús pasó lo mismo. Cuando Jesús apareció con autoridad a reprender al diablo, y Jesús no entraba en el juego de los demás. ¿Y quién es este que se hace llamar hijo de Dios? Y Jesús le dice: para que sepáis que soy Dios, yo le digo al paralítico: levántate. ¿Y saben lo que hacían ellos? Les costaba entender un hombre de autoridad. Pero si este es de Nazaret, todavía tiene aserrín en el cuerpo, es hijo de un carpintero. ¿Qué autoridad va a tener? No tiene autoridad ninguna. Dios delegó su autoridad al hombre, y tenemos que entender esto maravilloso. Dios quiere que nosotros podamos vivir bajo estos principios de autoridad, libres de rebeldía, aceptados por Dios, sabiendo que todos estamos bajo autoridad. Si usted no comprende el principio de la autoridad, a usted no le van a delegar autoridad. Ahora, cuando usted
recibe órdenes para aplicar esas órdenes a otros. Todos estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. La iglesia me confió el pastorado. Yo no vine a usurpar. Todavía es tan fresca aquella reunión que tuvimos acá hace 18, 19 años, donde llorando no sabía en quién me metía. Estaba temblando porque tenía un grupo de hermanos acá que me dijeron como pastor, aunque muchos se mandaron a mudar después cuando yo digo, bueno, hay que hacer esto y esto, querían tener el pastor orquesta, el pastor que haga todo. Y en lo posible que no nos pida de la cintura para arriba, de la cintura para abajo no nos pida nada. Sin duda que todo organigrama de Dios, usted entiende lo que quiere decir la palabra organigrama, todo proyecto tiene coherencia. Dios no levanta a que uno haga lo que se da la gana. Dios arma estrategias. Y yo creo que una de las estrategias, yo le escribía hoy a mi hermano Julio César en Miami, él está sintiendo en su corazón de abrir una iglesia en Miami Beach y está ahora comenzando a nuclearse con una familia y quiere comenzar, se le está destapando el tarro de la cabeza. Y sin duda que nosotros tenemos que tener esa elasticidad de destaparnos, de no atarnos a sistemas arcaicos y ver qué es lo que Dios puede hacer, qué es lo que Dios en su infinita gracia, con su palabra, su dinámica, lo que alguien le dio de llamar la dinámica al Espíritu Santo, Dios puede hacer con tal de que otros vengan a Cristo. Y me gustó leer, casi me pongo a llorar al ver el correo de él donde dice: Alfredo, quiero comenzar con los grupos familiares, las células. Y él era anticélula. Todo esto, tuvo 3 meses de gira recorriendo todos Los Ángeles y ahora dice: la única forma de comenzar una iglesia es comenzar con células. Y se dio cuenta que todas las iglesias de Miami, casi todas las que tienen éxito, y no éxito del marketing, sino que están alcanzando los que están perdidos sin Cristo, lo están ganando en los hogares. Y él tendrá que ponerse bajo autoridad, con la Biblia abierta. No es la Biblia abierta, se llama la denominación Open Bible, se llama la organización. Él tendrá que ponerse bajo la autoridad de la Open Bible y decir: yo quiero funcionar de esta manera y voy a trabajar. Dios no bendice a los llaneros solitarios. Dios quiere que nosotros tengamos espíritu de sumisión, que podamos enriquecernos nosotros para enriquecer a otros, ayudar a otros, que podamos estar bajo autoridad. Y cuando un hermano le pide a los jóvenes el sábado noche: hermanos, yo quiero que limpien el templo, que laven los vasos, lo que sea así, no ir con las patas arrastrándolo y hacerlo de mala gana. ¿Entienden lo que quiero decir? O si un hermano dice: chef, llámame a 5 personas esta semana por teléfono. ¿Y quién es este para pedirme que yo llame? No, que nosotros podamos de alguna manera ser humildes en trabajar bajo cobertura de otro y no haciendo lo que se me da la gana. Donde usted comienza a hacer lo que se da la gana, usted se expone que tarde o temprano le venga alguna lepra o que le venga algún problemita que le impide crecer. Y no use el nombre de Dios en vano, porque Dios lo condena. Cuidado con aquel que dice: no siento de Dios, porque queda más espiritual. El araganismo queda más fácil, queda más espiritual, queda menos diabólico cuando yo digo no siento de Dios. Y estamos jugando con el nombre de Dios, y Dios te va a mandar un fax y te va a decir: cállate la boca, no hagas barato mi nombre. Que podamos tener actitud sana delante de Dios. Yo quiero que usted ore a Dios ahora. Yo no voy a orar, quiero que usted ore. Yo voy a orar junto con usted, pero quiero que usted ore allí en el banco donde está y pueda decir: Señor, yo quiero funcionar en tu autoridad, y gracias por... Las esposas están bajo autoridad del esposo, el hijo está bajo autoridad del padre y de la madre, la oveja está bajo autoridad del pastor. Y me interesa una ilustración de mi hermano Nelson Fernández. Dice: toda oveja que no muestra la lana y la humildad es porque está disfrazada de oveja, es cabrito que cornea y daña a otros. Quiera Dios que Dios nos reviente las guampitas y tengamos una actitud no clonada, tengamos la actitud de una oveja dócil, que podamos ayudar a otros
que otros sean bendecidos con mi ministerio. Cristo, gracias Dios, gracias. Tú eres grande, sublime. Señor, qué lindo es saber que tú nos llamaste a servirte. Qué lindo, Señor. Renueva nuestras fuerzas para servirte, de servir a los hermanos, de servir al prójimo, de servir a los que necesitan de nuestro ministerio. Ayúdanos, Padre, a serte fiel y servirte, no importa el estado del clima, el tiempo o si estamos solos o acompañados. Señor, ayúdanos a vivir cada día como que fuera el último día de nuestra vida, sabiendo que estaremos ante tu presencia, Señor, rindiendo cuenta, y nos gozaremos cuando tú digas: buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Señor, ayúdanos cada día a no hacernos trampas. Señor, dame tu gracia como pastor. Señor, dame tu gracia, yo necesito de ti. Señor, ayúdanos a hacerme esclavo, Señor, de aquello que me puede atar en presentar todo tu consejo. Señor, dame tu gracia cada día para llevar tu reino adelante. Venga tu reino sobre cada corazón esta noche aquí. Oh Dios, yo quiero que ahí donde estás ores a Dios. No solo cierres tus ojos y tenga una actitud de... No, quiero que tú le digas a Dios algo. Si Dios habló a través de este mensaje a tu vida, dile a Dios: Señor, sigue trabajando, recorta lo que haya que recortar. Y lo que está medio marchito, riégalo, Señor. Y si tiene que abandonar actitudes niñas, abandona actitudes niñas. Decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a esforzarme, a romper haraganismos. Señor, nos pesa, Señor, la sentencia de tu palabra, que maldito será aquel que hace la obra indolentemente. Señor, ayúdame, Señor, a escapar de esa maldición y que podamos hacer las cosas por amor, para tu gloria y tu honra. Señor, guárdanos de la trivialidad, de lo light, Señor, de lo barato. Señor, ayúdanos, Padre, a darte lo mejor como tú lo mereces. Señor, bendícenos. Quita la picardía de nuestro corazón. Quita, Señor, de nuestro corazón y de mi vida. Te pido, Señor, que tú me ayudes a despojarme de toda viveza. Señor, ayúdame, Padre. Señor, yo bendigo a los hermanos, Señor, de aquí esta iglesia. Bendigo a los de otra iglesia, a otros pastores, a aquellos que nos han tirado piedra. Señor, yo te ruego que tú los bendigas. Señor, que tú los guardes, que tú les prosperes. Aquellos que se sienten molestos, Señor, de ver nuestro apego a la Escritura, Señor, te ruego que tú los bendigas. Señor, yo no quiero ser esclavo, Señor, de criterios de otros. Me interesa más lo que tú dices en tu palabra y no lo que otros están pensando de mí. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en cuentas cortas contigo, Jesús. Gracias por esta noche. Gracias, Jesús. Señor, te ruego que tú bendigas, Señor, las realidades de la iglesia, las ofrendas, Señor, lo que se levanta en la iglesia, los diezmos, aquellos hermanos que son obedientes, humildes, Señor, aquellos que le ponen el hombro a la iglesia. Bendícelos, prospéralos. Oh Dios, te ruego que los prosperes. Aquellos, Señor, que te son fieles, trae bendiciones abundantes a sus vidas. Gracias por ellos. Señor, oramos, Señor, por los enfermos, que tú los sanes. Oh Cristo, trae sanidad. Señor, ruego, Padre, por aquellos hermanos que aún no están, Pocha, Señor, por Margarita, que tú la guardes allí en España. Bendícelo, Señor, a Walter, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a Walter y a Margarita de tantas cosas que han sonado a sus oídos, Señor, de hipocresía, Señor, de rebeldía.
de faltas de humildad, Señor, que han tenido que verlas de cerca. Señor, yo te ruego que ellos no se aparten sus ojos de ti, Señor. Trae un bálsamo, un colirio especial para que ellos crezcan y que no falte la palabra tuya allí en España para testificar a sus familiares. Bendícelos. Padre, ruego una bendición por mi madre para que tú le des paz y trae su presión arterial a lo normal. Sánale de toda secuela, Señor, que le ha quedado estos días, Señor, del pico de presión. Señor, trae sanidad a mi madre. Señor, sánala, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a ministrar a mi mamá, Señor. Dame las palabras exactas, Señor. Oh Jesús, ayuda. Gracias por esta noche. Ayúdanos a vivir en autoridad, Señor, siendo autoridad para otros porque estamos bajo autoridad. Cúbrenos con tu miel. Saca de nosotros todo el vinagre. Señor, llénanos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Tomas un camino